Que Dios les bendiga, amados hermanos, amigos. Que el Cristo maravilloso bendiga vuestras almas y que su gracia y la sal de su presencia colme vuestras vidas. Hoy pues estamos acá para continuar, como de costumbre, exponiendo la palabra, exponiendo la verdad de Dios. Esa verdad que nadie puede detener, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que no está presa, se mueve con poder. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Yo quiero, para entrar en el tema, que hoy tengo un tema muy importante, yo quiero ir al libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 6 hasta el versículo 12, que dice así: dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia. A ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pasé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pasé el dinero y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían escrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Que el Señor añada bendición, honra, gloria y paz a su palabra. Yo, el título que le he dado al tema de hoy, de este momento, es el avivamiento que viene ya fue pagado. Y es que están hablando mucho y se ha hablado, y yo incluso lo hago, de que viene un gran avivamiento para la tierra que va a visitar las naciones. No va a haber nación que no sea impactada por el poder del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que tinieblas cubrirán la tierra. Pues claro que las tinieblas han cubierto la tierra, por eso vemos tanta depravación, tanta perdición, tantos antivalores, tantos movimientos anticristianos quieren ahogar la palabra, o si no la pueden hacer, están tratando de tergiversarla, de modificarla. Inclusive hay ediciones especiales de la Biblia que han sido editadas por herejes, apóstatas y personas que están torciendo la palabra, que están poniendo a la disposición del público Biblias que hablen y certifiquen o apoyen el homosexualismo, el aborto, la maldad. Entonces, quiero que sepan que todas estas tinieblas que han arropado el mundo ya han sido profetizadas por el Señor. Porque la Biblia dice que en el principio las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas cubrían la tierra y el Espíritu de Dios fue enviado para arreglar el asunto, para echar fuera las tinieblas. Y dice la palabra que lo primero que el Señor creó fue la luz. Luz, conocimiento. Luz es la palabra. Jesús es luz. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él, dice Juan. Ahora, escuchen esto. Todos estos intentos terribles, estos ataques contra la Biblia, contra la iglesia del Señor, contra el cristianismo, contra la bandera de la verdad de Jesucristo, no es otra cosa que un intento fallido, un intento desesperado de Satanás de tener la verdad de Dios.
Satanás quiere detener el cumplimiento de la palabra. Él sabe que no puede, pero entonces está sirviendo al mundo un ramillete, digamos, una gama de mentiras doctrinales, de mentiras religiosas, para que los hombres se vayan por el precipicio de la perdición y no afirmen sus pies en la verdad de Dios, que es la palabra del Señor. Es esa roca firme sobre la cual el cristiano verdadero está edificado y está fundado allí. Entonces, hay un avivamiento que viene. Y la gente me han dicho, pastor, pero ¿por qué ese avivamiento que nosotros hemos oído predicar por tanto tiempo, por qué no ha venido? Por las condiciones en las cuales se encuentra el mundo, por las condiciones en las cuales la iglesia, en la mayoría de los creyentes están. Muchos han abandonado la fe, otros se han embetunado con el mundo, otros se han arropado con el sistema de este mundo, y por eso se ha, digamos, no porque Dios no pueda hacerlo, sino porque Dios trabaja en unidad con el hombre. Dios hace algo, el hombre hace algo. El hombre rueda la piedra, Dios resucita a Lázaro. El hombre llena los cántaros, Dios lo convierte las aguas en vino. Dios hace algo, el hombre hace algo. Clama a mí y yo te responderé. Tú clamas, yo te respondo. Tú me buscas, me encuentras. Tú tocas, yo te abro. Tú llamas, yo te respondo. Es una relación mancomunada. No porque Dios dependa del hombre, sino porque Dios hizo al hombre para que trabajara para él y con él. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, vemos, hay ciertos avivamientos locales por causa pues de la búsqueda de individualidades que han, por la misericordia de Dios, Dios ha manifestado su poder y su gracia, avivando ciertos lugares de la tierra, aunque estén rodeados de pecados y de ofensas al Señor. Entonces, dice la palabra del Señor aquí, que Dios le ordenó a Jeremías, el profeta, estaba en la cárcel, estaba preso. ¿Pero por qué estaba preso? No estaba preso por corrupto, no estaba preso por ladrón, no estaba preso por pecado, por adúltero, por fornicario. Estaba preso por predicar el evangelio del Señor, por predicar la palabra del Señor, quise decir, por predicar, por ser el que expandía, era el que ponía, el que llevaba el mensaje de Dios al pueblo. El pueblo pues estaba rodeado de temores. El imperio babilónico se estaba levantando, estaba andando, estaba caminando a pasos arrolladores, vencedores, por donde quiera que pasaba Nabucodonosor y sus hordas, pues quedaban conquistadas las tierras, los pueblos quedaban devastados, quedaban los territorios sembrados de muerte y regados con sangre, y el pueblo de Israel tenía miedo por eso. Ahora, ¿a qué se debía el miedo? Si ellos sabían que Dios estuvo con ellos cuando los sacó de Egipto. Pueblos que eran más fuertes que ellos, pueblos que estaban amurallados cayeron, pero el pueblo estaba guiado por hombres de Dios, por Moisés, por Josué, por Caleb. Estaban en comunión con Dios, estaban guiados por la presencia del Señor, estaban siguiendo las directrices de Dios, y ese era el secreto de la victoria, porque el pueblo estaba en obediencia a Dios. Pero ahora vemos al pueblo del Señor apostatando, el pueblo de Dios, Israel, en idolatría, adorando los dioses de las naciones paganas que estaban a sus alrededores. Lo cierto es que Dios pues prometió, les sentenció que serían llevados cautivos a la tierra del norte, a la tierra de Babilonia, la tierra de Sinar. Allí serían llevados cautivos, serían devastadas las casas, violadas las mujeres, serían llevados como esclavos los habitantes de Jerusalén. E inclusive
hasta el mismo templo sería literalmente raspado, sería roído, se llevarían hasta la última platinita, hasta la última piecita de oro, de plata o de valor que estaba en el templo del Señor. Porque el Señor, el valor del templo, el valor de una congregación, no es el adorno, no son los muebles caros, no es el ambiente ornamental. El valor, la verdadera riqueza dentro del templo es el corazón abierto, es los corazones limpios, es la boca pura, es la disposición de alabar a Dios. La Biblia dice: entrad por sus puertas con alegría, por sus atrios con júbilo. Bendita sea la gloria del Señor. Cuando el pueblo camina en santidad, esa es la verdadera esencia, ese es el verdadero tesoro que Dios valora. No es la música, si tocan bien o tocan mal. No es el coro, si lo cantan bien, si impresionan a los oyentes, que eso es muy importante. Que el que cante lo haga bien, que el que ejecute algún instrumento lo haga con excelencia para Dios. Pero en realidad no son las notas musicales la que mueve el cielo, la que llega al cielo. Es la santidad con que se alaba a Dios y el temor a Dios y la conciencia de lo que significa alabar a un Dios vivo, santo, puro. En el cielo lo más que hay es alabanza. Usted ve los querubines, los serafines diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. En el cielo se oye alabanza, en la tierra alabanza. Todo lo que respire alabe al Señor. Entonces quiero que me entiendan lo que voy a decir hoy. Jeremías va y oye la voz del Señor. El Señor le manda a comprar una heredad de un familiar cercano de él, Hanameel, y le dice que él va a venir a vendérsela y él tiene que comprársela. Mira que el secreto del éxito o el fracaso de mucha gente que hacen negocio, voy a hacer un paréntesis, es porque no oyen la voz de Dios. Hay gente que hacen el negocio que Dios no respalda, o lo hicieron sin consultar a Dios. Dios le dijo a Jeremías: van a venir a ofrecerte un negocio, dale, acéptalo, cómpralo, porque está mi voluntad allí. Hay gente que montan un restaurante y fracasan, montan una tienda, fracasan, montan una peluquería, fracasan. ¿Por qué? Porque no consultaron a Dios. Si nosotros consultamos al Señor, la Biblia dice: considera a Jehová en todos tus caminos y Él te va a guiar. Ahora, le dice: te van a vender una heredad, cómprala. Había un propósito y de eso es lo que vamos a hablar en esta hora. Hanameel significa el don de la gracia de Dios. O sea, el regalo de la gracia, o la gracia dado como un regalo de Dios. Por supuesto que la gracia es un regalo. La palabra gracia lo dice, que es gratis, es un regalo, es un don, es un obsequio. Nosotros no, lo que tenemos no lo merecemos, es de pura gracia. Por eso es necesario que entendamos que debemos dar de gracia lo que de gracia se recibe. Bendito el Señor para siempre. Ahora vamos a entrar en el tema. Jeremías, el profeta, él habla, él profetiza que Jerusalén sería arrasada por el pueblo caldeo, por el pueblo de Babilonia, y que sus riquezas, esas riquezas que amasaron, serían saqueadas por los caldeos, que los sobrevivientes de la ciudad irían como esclavos a Babilonia. Óigame bien, los falsos profetas que habían allí en Jerusalén, porque nunca faltan falsos profetas, soñadores de sueños, que Dios nunca va a respaldar. Porque la Biblia dice que si hubiera un soñador de sueños y contara la visión, esperad, si se cumplió, es de Dios, y si no, fue que habló de su propio corazón, y con arrogancia y con presunción lo habló el tal profeta. No tengas temor de él. Óigame bien, esos falsos profetas le decían al pueblo que ellos no serían invadidos y que Jeremías era un profeta del desastre. Óigame bien,
¿por qué? Parece que fuera ilógico lo que Jeremías decía, ilógico lo que los profetas decían, que el pueblo de Israel, que Jerusalén no sería invadido por los enemigos. Claro que no sería, pero había una razón por la cual Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Y no eran enemigos cualquiera, eran los enemigos, no solamente Israel, no solamente Jerusalén, sino todo ese mundo existente de esos días le temían al rey Nabucodonosor. Era terrible la conquista, las campañas siempre eran victoriosas y dejaban grandes multitudes, desastres y devastaciones a su paso. Por eso le tenían miedo. Hablar de Babilonia, hablar de Nabucodonosor era hablar del terror que vendría a la puerta de la ciudad y de sus casas. Entonces ellos decían que Jerusalén no sería invadida. Estaban negando lo que Dios había dicho a través de sus verdaderos profetas. Los verdaderos profetas no son los que siempre están hablando de prosperidad, de finanzas, de tomar, de recibir. No, hay momentos en los cuales Dios da mensajes, no porque Dios sea fatalista, ni porque quiere el mal de su pueblo, sino para que el pueblo se aperciba a tiempo y se aparte, para que el mal no venga. Por eso es que Dios revela a sus siervos los profetas las cosas que Él va a hacer para que el pueblo oye, atienda a Dios, atienda el mensaje, se vuelva al Señor y Dios quite o Dios desista de ese juicio que tenía en intención derramar sobre algún pueblo o alguna persona. Entonces a Jeremías no le crea, no se crea usted que le fue bien. Estaba preso por causa del Señor. Es más, él dijo en Jeremías 27, dijo en adelante, dijo, yo no quiero hablar más de tu palabra, no quiero ser más profeta. Cada vez que abro la boca me persiguen. Bueno, hay que pagar un precio. Y todos los que somos llamados tenemos que pagar un precio, de una manera u otra. Entonces, Jeremías dijo en Jeremías 32, versículos 14, 15, 16 y 17. Dice así: no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia porque os profetizan mentiras. Mira lo que le dice Jeremías, son mentirosos. Versículo 17, mira lo que dice: no los oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Óigame, ¿por qué tenían que servirle al rey de Babilonia? Porque al rey de Babilonia Dios le entregó la tierra en sus manos, porque él le dio la gana. Y era un pagano, era un impío, sí, fabricaba hasta sus propios dioses y obligaba a la gente a adorarlo. Era allí en Babilonia se dio el culto que se llama Sicurat, que era un dios que enseñaba acerca de los astros, la astrología y todo ese basurero, y los sacerdotes que ministraban ese culto eran conocidos como argures. Argures. Por eso la palabra argurio, eso no es bíblica, no es cristiana. Una persona no puede decir argurio. Eso son adivinaciones. Entonces le dice: no los oigáis. Mira lo que dice Jeremías: no oigan esos falsos profetas, no los oigáis. ¿Por qué? Porque Jeremías sabía, Dios sabía, inclusive ellos sabían en Jerusalén que ellos estaban en pecado. Y si una persona está en pecado, está en desobediencia, no puede esperar bendición de Dios, no puede esperar una palabra de aliento. La palabra de aliento para una persona que está en pecado es que si se confiesa su pecado a Dios y se aparta, alcanza misericordia. Que si se vuelve a Dios, Él se vuelve a Él. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Eso lo dice la palabra. Que el que viene a Él, aunque esté en el pecado que sea, Él lo recibe y Él no lo echa fuera. Que Dios es amplio en perdonar. Que para siempre es su misericordia. Eso es lo que tú puedes recibir. Pero no esperes que si tú estás en pecado, que te hablen bien. Y si te están hablando bien y te están bendiciendo y te están exaltando, es un falso profeta. Gloria al Señor. Ahora, le dice así: no los oigáis, servid al rey de Babilonia y viviréis.
¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Óigame, repito, no fue fácil para Jeremías. Jeremías fue acusado de vendepatria. Lo llamaban apátrida, lo llamaban traidor de la patria. Y él pagó un gran precio, un precio bien alto por mantenerse firme, por mantener entre la mentira profética de sus tiempos, la verdad de la palabra de Dios. Todo tiene un precio. El que quiera servir a Dios tiene que estar dispuesto a pagar el precio de las persecuciones, de que te echen a un lado, de que te tiren y te arrojen en el olvido. Será olvidado de los hombres, pero no de Dios. De Dios nunca. Dios nunca se olvida de sus hijos. Había un profeta en desobediencia llamado Jonás, y sin embargo fue arrojado por los impíos en el mar, y vino un pez y se lo tragó, y aún estando en el vientre del pez clamó a Dios, y Dios lo oyó y le dio una oportunidad más. No esperes estar en el vientre del pez para volverte a Dios, para pedir perdón. No esperes que venga la ballena o el pez que sea a tragarte. Bendito sea el Señor. No esperes que los impíos te arrojen, te echen fuera por cobarde. Esos impíos estaban clamándole a sus dioses, a Changó, a Batalá, a Yemayá, a Orula, a Ochun, a los demonios de África. Eran vudú, estaban haciendo hasta rituales de vudú y nada pasaba. Y el que tenía el mensaje, el que tenía la palabra, estaba escondido. Y lo fuera, y de paso dormido. El problema es este: hay una iglesia dormida. Hay una iglesia dormida mientras los paganos están invocando demonios. Mientras los paganos están aquí bregando, tratando de arreglar los países a punta de conjuros, a punta de alianza con las tinieblas, a punta de pacto con las tinieblas y con el diablo. Mientras tanto la iglesia roncando, durmiendo en su letargo espiritual. ¿Qué estamos esperando? Levántate, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Mientras estemos dormidos, estamos en las mismas tinieblas del mundo. Aunque te llames evangélico, aunque te llames de la religión que sea, aunque te llames cristiano, si no haces nada, inclusive este era un profeta tremendo, porque este era un profeta que lo que trajo fue tormenta. Trajo un tormento, trajo huracanes a una barca que estaba tranquila. Ahora, este hombre, vamos a verlo ahora por el lado positivo. Vamos a hacerle un escáner al ministerio de Jonás. Jonás significa paloma. La paloma es símbolo del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo es una paloma, es una persona. Pero se presentó en la palabra ahí cuando Jesús fue bautizado como una paloma. Eso habla de mansedumbre, eso habla de ternura, eso habla de inocencia. No es un animalito más sencillo, más noble, más puro, más tierno que una palomita. Y usted hace así y se espanta. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque el Espíritu Santo se espanta cuando nosotros no vivimos en la santidad de Dios. Entonces, este profeta fue a una nave pagana, se embarcó en un puerto y se subió o entró en una barca, una nave pagana. Todos eran paganos. Llegó Jeremías, pues llegó Jonás y empezó la tormenta. Empezaron. ¿Por qué? Porque donde llega la gente de Dios, comienza el diablo a levantar huracanes, tormentas, vientos huracanados. Comienza el diablo a levantar olas. Y comienza la gente a sentirse incómoda por causa del mensaje del Señor. Por eso nos persiguen. Pero bueno, ahí en el vientre el Señor lo oyó. Dios te oye si clamas a Él de corazón. Escucha lo que dice aquí. Le dice, no, dice así: ¿por qué ha de ser desolada la ciudad?
él decía, si ustedes le sirven al rey de Babilonia, porque él los entregó en las manos de él, ustedes tienen que estar 70 años en corrección y en disciplina. Hay naciones que tienen años bajo el yugo de una dictadura, bajo el yugo de un maniático, un asesino. Muchos hombres como Ceausescu, como Mussolini, Hitler, como Fidel Castro, como Chávez, Maduro, como Somoza en Nicaragua. Tanta gente que han pisado las naciones, que han subyugado los pueblos y lo han ahogado en hambre, en miseria y en ruina. ¡Cuánta gente! Bendito sea el Señor. Han oprimido cruelmente sus pueblos. Escucha esto. Él fue acusado, fue perseguido y encarcelado por causa de la verdad de Dios. Entonces, Jeremías le dijo al pueblo que la ciudad de Jerusalén sería sitiada y que sería conquistada por el rey de Babilonia. Aleluya. Que los iba a llevar cautivos, que los que no fueran asesinados por los caldeos serían llevados cautivos a la tierra de Babilonia y allí iban a servir como esclavos, allí en esa tierra caldea. E incluso el mismo profeta Jeremías, él le da una palabra, él profetiza al rey Ezequías que todas las riquezas de él y del pueblo y sobre lo que estaba en el palacio, todo lo que estaba en el palacio de valor pasarían en manos del rey de Babilonia y que aún sus hijos, los príncipes, serían eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Dónde dice eso, predicador? Pues lo dice Isaías 39, versículos 5 al 7, que dice así. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí que vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará. Dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos. Óigame bien, en el palacio del rey de Babilonia. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron eunucos. Fueron eunucos en la casa del rey de Babilonia. Pues usted ve que Jeremías... Daniel nunca se casó, era un eunuco. Entonces, ve esto. El tema central, porque quiero redondear esto y para concluir. El tema es, ¿por qué entonces Dios manda al profeta Jeremías a comprar un terreno en una ciudad que pronto sería invadida por el enemigo, que pronto cambiaría de dueño por razones de conquista? Porque entonces Dios le dijo a Jeremías: cómprate esa casa, cómprate ese terreno, sabiendo Dios que ese terreno iba a ser invadido por el rey de Babilonia. Es como que Dios le diga a alguien: cómprate esta casa, y sabiendo que esa casa va a ser arrasada por un tsunami o se la va a tragar la tierra en un terremoto. Algo así más o menos, para que usted me entienda un poco lo que yo quiero decir ahora. ¿Por qué el Señor mandó a comprar una tierra que no valdría nada? En ese tiempo no valía nada. ¿Por qué no valía nada? Porque ya no tendría dueño, estaría bajo la potestad de un conquistador, que no era el dueño original de la tierra. Entonces, y la compró por 17 talentos de plata. 17 de plata. Plata es redención. Plata en el vocabulario profético, bíblico, es redención. Por eso a Jesús lo vendieron 30 piezas de plata. A José
20 piezas de plata. En el templo los dinteles tenían la punta bañada, forrada en plata, que habla de redención. ¿Y por qué estaban dentro del templo? Porque en el templo se tiene que hablar de la redención, se tiene que hablar del precio que pagó Jesús por nuestra salvación, para que el pueblo tema, para que el pueblo considere, valore la sangre que derramó el Señor. Esta salvación nuestra costó dolor, lágrimas y sufrimiento, tanto del Señor Jesús como del Padre, que lo vio colgado en una cruz, muerto, lleno de todas las inmundicias de toda la humanidad. Al que nunca pecó, Él lo hizo pecado para salvarnos a nosotros. Entonces, en el año 588 a.C., ese rey Nabucodonosor y sus hordas caldeas, sus babilonios, sus soldados, ellos sitiaron la ciudad de Jerusalén, y era obvio que los habitantes de Jerusalén sintieran que había llegado el fin para ellos y que todo terminó, no solamente para ellos, sino también para su tierra. Entonces, Dios, escúchame esto, ¿por qué pasó esto? ¿Será que Dios hizo una mala jugada en el juego de ajedrez? No. Dios nunca se equivoca, todo lo que hace está pensado, Él es sabio, Él sabe lo que hace. Dios nunca pierde, jamás, ni va a fracasar en nada de lo que hace. Pero Él acá, escúchame eso, acá parece incomprensible en que Dios mandara a comprar una tierra que sería pronto invadida por el enemigo. Veamos algo aquí interesante en este tema. Dice la palabra, mire, lo compró por 17 talentos de plata. 10 más 7, 17. El 10 representa responsabilidad y el 7 plenitud. ¿Qué habla eso? La responsabilidad, la plenitud de la responsabilidad de Dios. Cuando allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, Él se comprometió, se hizo responsable por la redención del hombre y prometió que la simiente de la mujer vendría alguien que destruiría al enemigo, que destruiría el poder del pecado. Y el Señor también es responsable, se hizo responsable por algo que Él no hizo, pagó un precio que Él no debía. Sin embargo, Él nos muestra aquí su gran amor y su gran misericordia. Dios bendiga a todos los que están conectados. Hermano, y le repito, yo estoy aquí porque Dios me habló. Dios me ha hablado que diga este tema. Entonces, el Señor le dice, viene un familiar tuyo, el hijo de tu tío, en otras palabras, tu primo, Hanameel, que significa la gracia de Dios, el regalo de la gracia de Dios, va a venir a ti. ¿En qué momento? Tú estás preso. En el peor momento de Jeremías, estaba en el patio de la cárcel, estaba encadenado. Sin embargo, le llegó el regalo de la gracia. Yo quiero decir esto, no hay cadenas que se resistan cuando el poder del Espíritu de Dios, cuando Dios se mueva para romper cadenas en tu familia, para dejar libre a aquellos que están cautivos bajo la sombra del pecado terrible, de las drogas, del aguardiente, de la fornicación, del adulterio, del homosexualismo, del lesbianismo, inclusive del satanismo, de la brujería. Dios va a romper las cadenas, la gracia va a llegar allí en esas cárceles espirituales. Y le llegó proponiéndole un negocio, que le comprara una heredad. Y ya Dios se la había revelado. Esa era confirmación de que el negocio era de Dios. Cuando nosotros nos movemos es porque Dios nos manda a mover, aunque parezca que estamos cometiendo una locura, aunque parezca que estamos dando un mal paso. Pero es que los caminos de Dios no son los caminos del hombre, y los pensamientos de Dios no son los pensamientos. No son los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los hombres. Los caminos de Dios son más excelentes que los de los hombres.
Aleluya. Abraham, un anciano, dejó su tierra, parece una locura, abandonó su casa, ya está viejo, ¿y quién lo va a cuidar en el camino? Él venció, él rompió con ese celofán de lo natural y comenzó a caminar en su condición de anciano, de viejo, que su cuerpo ya estaba muerto. Comenzó a caminar siguiendo una palabra de Dios por los desiertos y se convirtió en el padre de una nación. Y no una nación cualquiera, la nación de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la nación de Jesucristo. ¿Ve? Por eso, porque este hombre rompió con los límites de lo natural. Porque hay gente que son lógicos. El evangelio no es lógico, la fe no es lógica. La fe es sobrenatural. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, él le ofrece en venta y él se la compra. Se la compra por ese precio. 17 talentos. Un dineral de plata, y lo pesó en balanza. Es decir, la balanza habla de justicia. Nada puede funcionar si no hay justicia. Tú no puedes triunfar en la vida si estás viviendo desbalanceado de la gracia de Dios, del poder de la palabra, si no estás viviendo una vida balanceada. No hay un balance en tu vida espiritual. Si no estás justamente balanceado, no vas a prosperar. El Señor se lo dijo a través de Daniel a Belsasar, el último rey de Babilonia. Esa noche cuando escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin, porque el rey había hecho una orgía y había usado los tazones de Dios, las cosas sagradas de Dios, para divertirse, para divertir a sus amantes, a su barragana, a los príncipes, a los grandes de la tierra. Qué triste cuando los hombres de Dios divierten al diablo, cuando los hombres de Dios complaman, shita, mansola, manguisto, araímama, cuando los hombres de Dios, que son la voz de Dios en la tierra, complacen gobiernos apóstatas, blasfemos, corruptos, cuando los hombres de Dios, hay iglesias complaciendo a los ricos pecadores que van a la iglesia a congregarse porque dan ofrendas, porque dan diezmos, porque dan esto y dan aquello. Qué triste cuando los hombres de Dios entretienen a los hijos de Satanás. Eso era lo que estaba pasando. Tú eres instrumento de Dios. Nunca entretengas al diablo. Nunca te rías de un chiste colorado, un chiste de doble sentido, y menos si se habla para burlarse del evangelio, para reírse de Dios. Corre de allí. No te rías con los impíos. Gloria al Señor para siempre. Entonces le dice, quiero que me lo compres. Yo te lo compro. Porque tú eres familiar. Tú eres el que tiene derecho a la herencia. Bendito sea el Señor. Tú nunca podrás adquirir aquello que Dios no te ha dado. Tú solamente comprarás y tendrás aquellas cosas que Dios te permite. Hay gente que le echan mano a lo que Dios no le ha entregado. Se casan con la mujer equivocada. Se casan con el hombre equivocado. Se enamoran de la chica equivocada y pagan un precio. Vima, sola y cuamán, sukiyama. Corren a una ciudad o a un país donde Dios no lo ha mandado y por eso le va mal. Por eso le va mal. Mire, hermano, créalo que estoy bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Estoy aquí, mi habitación, donde yo me encierro a adorar a Dios, donde solo yo entro a esto. Entonces, Jeremías tenía testigos. En la cárcel tenía testigos. Tenía un escribano ahí que certificó, lo selló como una compra legal. Y después hizo una copia. No había fotocopiadora, pero se hizo una copia hace tiempo. Escuche esto. Las copias, esta copia habla de algo. ¿Qué es una copia? La copia sale de un original. ¿Qué somos nosotros? La copia de Jesucristo. ¿Quién es el original? No es el pastor, no es el evangelista, no es el profeta, no es el cura. El original, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él es el original. Y nosotros somos su copia. Nosotros nos parecemos a Él. Por eso tenemos que copiarlo a Él. En todo lo que Él hace, en todo lo que Él es. Alabado sea el Señor para siempre. Vamos a continuar. Ya estoy más o menos a medio camino, pero esto se va a poner bueno. Porque Dios me reveló algo mientras oraba.
en este día, en esta mañana. Entonces, dice que esa copia sería la copia del documento, sería guardado en un recipiente de barro, en un cántaro, y allí, ¿para qué lo guardaron en un cántaro de barro? Una compra importante, pero parecía una compra loca. Es como que usted vaya y le compren, ay santo, vaya a comprar un Betamax. Sí, eso no existe y eso no funciona. ¿Dónde va a comprar una película o un disco de esos grandes 33? ¿Dónde va? ¿Dónde lo vas a poner? No, es una compra, parece ilógica, parece una compra loca. Pero la palabra de Dios dice que las cosas de Dios son locura para los que se pierden. Locura para los que se pierden. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, hay gente que han dejado sus carreras y se van a vivir para África. En aquellos tiempos, en los años 50, 60 y hasta 70, donde había tanto peligro, se comían a la gente. Los misioneros muchas veces terminaban en la olla de la sopa para la tribu. Eran asesinados, eran, destruidos. Y sin embargo, parece una locura que hace un hombre dejando su tranquilidad para irse a meter en un lugar como eso. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús dejó el cielo, la gloria, para venirse a meter en este basurero de mundo donde nosotros estamos. Incluso Dios considera tanto a su pueblo, los que le sirven, los que son fieles, que en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde está, yo lo llamo el salón de la fama de los generales de la fe. Allí dice que el mundo no era digno de ellos, aunque andaban pobres, descalzos, viviendo en las cavernas y en los pueblos, de los cuales el mundo no era digno. Aleluya. No era digno. ¿Por qué? Porque el mundo nunca dignifica a los hombres de Dios. El mundo nunca va a reconocer la obra de Dios a través de un hombre. El mundo difícilmente va a aplaudir la verdad de Dios. El mundo ama lo suyo, pero a nosotros nos aborrece, al igual que a Jesús, porque nosotros predicamos y denunciamos las obras tenebrosas de este mundo, porque sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso nosotros no nos quieren, pero ni en coco nos quieren. No nos quieren, ni en almíbar, ni con miel. Ahora, fíjese esto. Ese documento, esa copia, estaba dentro de una vasija de barro, para que esa vasija de barro lo preservara por muchos días. La Biblia lo dice aquí, para que sea guardada por muchos días. Ese barro iba a preservar ese documento por dentro. Ahora, ¿por qué el Señor lo hizo? Porque el pueblo de Israel iba a ir preso, pero ellos iban a regresar. Y él estaba asegurándose en esa venta de que ese terreno iba a seguir perteneciendo al linaje de Israel, porque el que lo compró era un familiar cercano del dueño del terreno. Vamos a hablar un poco de esto. Cuando una persona estaba en bancarrota, estaba arruinada, estaba imposibilitada para atender, o estaba enfermo, eso lo dice la Biblia, para poder atender o mantener el terreno, entonces se le permitía vender ese terreno. Pero ¿a quién se lo podía vender? Solamente a un familiar cercano. Y esa es una ley que está en la Biblia. Y está en Levítico capítulo 25, en el versículo 25, que dice así: si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Aleluya. Vamos un momento aquí, mira. Cuando Elimelech, Ruth capítulo 1, esposo de Noemí, que significa placentera, y Elimelech significa mi Dios es rey, ellos se fueron a vivir
a los campos de Moab. 10 años estuvieron ahí. Y murió Elimelech y murieron sus 2 hijos, Malón y Kelión. Uno se casó con Ruth, otro con Orfa. A la hora de regresar Noemí, pero no como Noemí, sino como Mara, que significa amargura, y ella dice, porque en gran amargura me ha puesto el Altísimo. No, fue ella que prefirió la amargura cuando abandonó a Belén para irse a vivir a Moab. Una persona que abandona la iglesia del Señor, que abandona el evangelio, que abandona el temor a Dios, que abandona el vivir ante la presencia de Dios para irse a vivir a los campos de Moab, para irse a vivir al mundo, a bailar merengue, a bailar bachata, a fumar juca, a vipiar y a ver basura. Pues claro que le va a ir mal. Pues claro que el diablo te va a amargar la vida. Y aunque nosotros estamos en integridad, si estamos en paz con Dios y en integridad, aunque vengan momentos duros, la gloria de Dios nos endulza la vida. La gloria de Dios, como pasó con allá en los tiempos de Eliseo, que dice que las aguas eran tan saladas que nadie las podía tomar. Y entonces dice que las aguas fueron sanadas. Fueron sanadas. Entonces se endulzaron, dice la Biblia. Dios, cuando el diablo te amarga y tus aguas te la pone salada, cuando ya tú crees que ya no puedes vivir más, es cuando viene la gloria de Dios, te da fuerza y te endulza la vida y te da más fuerza para seguir peleando. Y dice, ¿dónde están? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Vengan ahora, pues. Algo así, algo así. Entonces, cuando ella regresa con Ruth, porque Ruth no se quiso separar de su suegra. Qué bueno cuando una relación de suegros, yernos, yerna, suegra, algo así, qué bonito. A mí me molesta cuando yo oigo predicadores hablando chistes de doble sentido contra las suegras. ¿Será que no tienen mamá? Que la suegra suya es la mamá de su esposa. Y si yo ofendo a mi suegra, ofendo a mi esposa. Aleluya, aleluya. Entonces, Booz era el familiar cercano de Elimelech. Elimelech se murió. Entonces Booz, que significa alegría, Booz era un joven, bueno, no tan joven, pero era un rico, hacendado, tenía tierra del pueblo de Belén. Belén es el pueblo de Jesús, donde nació Jesús. Entonces significa alegría, o la fuerza está en él. Eso significa Booz, la fuerza está en él, porque Booz representa a Jesús, la fuerza está en él. Dios le entregó todo el poder a Jesús y Jesús resucitó de entre los muertos y ahora todo su poder está en nosotros. El poder está en él, la fuerza está en Jesús, no está en el mensaje, no está en la predicación, no está en la iglesia, no está en la denominación, no está en el discurso, no está en el programa, no está en nada de eso, está en Cristo. Sin Cristo no hay vida. Entonces, Booz, utilizó su derecho como pariente cercano de Elimelech para que fue el padre del primer esposo de Booz, de Ruth. Él era su familiar cercano. Eso está en Ruth capítulo 2, versículo 20, Ruth 4:14. Él redimió a Ruth, que era la esposa el hijo de su pariente cercano. Entonces, ese derecho, Booz era el pariente cercano de Elimelech. Como le dije, era un tipo alegre, era querido por el pueblo lo amaba. Entonces, ese derecho está establecido por Dios, el derecho de comprar, redimir lo que le pertenecía a un pariente que murió. Número 27:11 dice así: y si tu padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. De este será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Eso está en la Biblia. Entonces, Dios le dijo a Jeremías, bueno, con respecto a Booz redimió todo lo que era de Elimelech, sus hijos y aún las esposas de sus hijos y los hijos de sus hijos.
Él tenía derecho a la herencia, a las propiedades, a todo lo que era de su pariente cercano. Dios le dijo entonces a Jeremías que hiciera 2 copias y que guardara una en una vasija de barro para que pudiera conservarse por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Se lo repito, porque Israel iría cautivo a Babilonia por 70 años y luego de 70 años de esclavitud en Babilonia, el pueblo regresaría a Jerusalén y ese documento certificado legal de compraventa le aseguraba la propiedad a un familiar cercano de Jeremías. Ya Jeremías no estaba vivo, pero escucha esto. ¿Por qué Dios mandó a poner en resguardo estos contratos, este documento de compraventa? ¿Por qué? Porque iba a venir un día en que alguno de los familiares de Jeremías podría reclamar como suyo ese terreno que fue comprado, y no fue comprado en cualquier momento, en un momento de crisis, y tendría todo el derecho de hacerlo y de hacerse de esa propiedad. Escuche esto, yo quiero que me vaya atendiendo. Gloria a Dios para siempre, gloria a Dios para siempre. Ahora, ¿por qué Dios mandó eso? Esto fue lo que hizo el Señor Jesús con nosotros. Óigame bien. Jeremías compró un terreno que no valía nada, porque no había fundamentos legales para, o sea, no había seguridad jurídica, porque iba a ser invadido. Ya iba, hay un asunto que se llama la ley de la conquista, que una persona, un rey que conquistaba un terreno, todo lo que era del rey conquistado venía a pasar al rey conquistador. Todo era, ya el rey conquistado ya era un esclavo, ya no tenía propiedad, ya no era un rey, todo su pueblo ahora venía a ser pueblo, siervo del rey que conquistó. Eso mismo fue lo que hizo el Señor. Nos compró a nosotros estando en la ruina del pecado. No valíamos nada. Éramos inservibles para Dios. Éramos inservibles a los propósitos de Dios. Éramos, como dice la Biblia en Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza, hasta la coronilla de la cabeza, no hay nada sano, no hay nada bueno, solo hinchazón y una podrida llaga. Eso éramos. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, ¿quién compraría a alguien que está muriendo? ¿Quién va a comprar un caballo? Dígame usted, ¿quién va a comprar un caballo que se está muriendo? ¿Quién va a comprar una vaca para sacarle cría que tiene cáncer? ¿Quién? Tiene que estar loco. Ahora, ¿para qué le va a servir si eso ya no sirve? Ya está muerto. Está pre-mortem, está destinado a la muerte. ¿Quién lo haría? Nadie. Pero Dios sí lo hizo. Nos compró con su sangre cuando no valíamos nada, cuando no éramos nada, cuando estábamos condenados, cuando estábamos reservados a la tormenta, a los tormentos del infierno, cuando estábamos muertos y condenados a la perdición eterna. Eso lo dice el apóstol Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así mismo, estábamos muertos, nos dio vida. No éramos nada y nos convirtió en hijos de Dios, según Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. No teníamos nombre y nos dio su nombre, que es sobre todo nombre, para que lo usáramos en la batalla espiritual, para tener victoria en esta tierra. No éramos pueblo, no éramos nada, y ahora, según Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10, dice así: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Eso es lo que yo quiero que tú vayas entendiendo. Eso en realidad es la columna vertebral del mensaje, de la enseñanza que yo estoy dando hoy. Nosotros tenemos que identificarnos como ese terreno que iba a ser
propiedad del enemigo. Nosotros nacimos en pecado y porque nacimos en pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Éramos propiedad, éramos un terreno propiedad de Satanás. Por eso Satanás nos sembró desde que nacimos el pecado, la inclinación a lo malo, el pecado, la mentira, la traición, la lujuria, la concupiscencia, la lascivia, la maldad, la envidia, la corrupción, la idolatría, idolatrando el dinero, la casa, todo, idolatrando hasta el cuerpo, volviéndose uno idólatra, amante de sí mismo, unos narcisos. Entonces, hoy día, nuestro pueblo, las naciones que ahora están bajo la potestad del rey de las tinieblas, Satanás, por causa del derecho legal que le ha sido otorgado al diablo y a sus demonios, por causa del pecado, por causa de la hechicería, por causa de la brujería, por causa de eso, y de la religiosidad sin vida, una religión que no vive la palabra, de la religión que sea, que no tiene a Cristo como el centro de su mensaje, de su vida, está muerta. Es una religión sin vida espiritual, por causa del rechazo a la verdad del evangelio, por vivir una mentira, de esa mentira del gozo momentáneo del mundo. Entonces Dios tiene a su lado. Mira, todo está perdido. Nuestros países están perdidos, ministrados por corruptos, bandidos, barraganas, narcoestados en muchos lugares. Óigame, no hay esperanza, predicador. Déjeme decirle, Dios tiene a su lado, a su diestra, a la diestra de su trono, al familiar cercano del hombre. Y su nombre es Jesús. Él es ese familiar cercano que Él tiene derecho a la herencia y a redimir. Eso está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Mire cómo dice. 1 al 5. Pues vamos a leerlo hasta el versículo 7. Dice así. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Jehová Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, quien es digno de abrir el libro y desatar su sello. Ninguno, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni aún de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. No llores, y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Jesucristo, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Óigame bien, el Cordero de Dios, Jesucristo, es el familiar que tiene derecho a redimir la tierra, cuyo derecho lo perdió Adán en su pecado por causa de su desobediencia, y vino a pasar como pasó con Israel, con Jerusalén, vino a pasar a mano del rey invasor, del rey enemigo, así como Nabucodonosor, en este caso ahora el rey que tomó esa propiedad por causa del pecado ahora es Satanás. Mira esto, ese libro es la copia del título de propiedad de la tierra que está en manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se reservó la copia. La Biblia dice en el libro de Éxodo que la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra pertenece a Jehová, el Señor, porque los cielos cuentan su gloria. La Biblia dice que Dios, de Dios el cielo, la tierra, el mundo y su plenitud, y todo lo que hay le pertenece a Dios. Entonces, esa copia, ese librito es la copia que está en la mano de Dios, que es el creador de la tierra, y ahora Él se le entrega a su Hijo
¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es nuestro pariente cercano. Si no hubiera venido a la tierra y si hubiera hecho carne, como dice la Biblia, como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para vencer por medio de su cuerpo de muerte al que tenía el imperio de la muerte, o por la muerte en su cuerpo. Escuche esto. Entonces ese Cordero es el Señor Jesús, que es el familiar cercano que tiene el derecho a redimir todo lo que Adán perdió en su desobediencia y en su pecado. Ese libro está en las manos del dueño del universo y del dueño de la tierra, y ahora Él lo entrega en la mano de Jesús, que es nuestro familiar cercano. Ahora, ¿qué representan las dos copias guardadas en una vasija de barro para que fuesen conservadas por muchos días? ¿Qué nos dice Dios a través de eso? Para que cuando regresara a su tierra tendrían el derecho legal para poseerla, porque el familiar cercano había pagado por él. Ve esto. Estos son los días en que Dios traerá una liberación a nuestros pueblos. El mundo va a experimentar un sacudimiento del Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Y las naciones que han estado bajo la potestad de ese rey impío, maligno, tirano, de esas potestades de las tinieblas, y bajo el control no solamente de demonios, sino de hombres impíos y gobernantes herejes que han oprimido a los pueblos y han puesto un torniquete a la palabra de Dios para que no se oxigenen las naciones. Porque la Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmo 33, 12. Entonces escuche esto. Él le está oprimiendo, está haciendo todo para que la palabra de Dios no fluya, sea detenida, se estanque. Entonces el diablo y los demonios aquí en la tierra están trabajando, oprimiendo pueblos, y han puesto a la tierra, la han vuelto un desierto espiritual. El diablo y esos demonios de la tierra han trabajado para que la palabra de Dios no sea predicada en la tierra. Él quiere encarcelar a los pregoneros de justicia. Han obstaculizado el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero ¿qué dice la Biblia? Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo escribió en 2 de Tesalonicenses 3:1, que la palabra de Dios correrá y será glorificada. Orad para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y en Isaías 11:9 dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la tierra. Eso no lo puede impedir Satanás. Eso no hay diablo que pueda impedir que la palabra de Dios se cumpla. Porque todo lo que Dios quiere y determina se va a cumplir. Porque la voluntad de Dios es una máxima divina. Se tiene que cumplir porque es Dios, el dueño del universo. De lo que se ve y lo que no se ve, lo que lo ha establecido. Todo lo que Dios se propone, lo hace. Alabado sea el Señor. Los césares de Roma, todos pelearon contra el mensaje de la cruz y perdieron. Todos perdieron. Todos. Hoy, estamos creo que 8 de mayo de 2021. Aún estamos acá predicando el Evangelio de Cristo. A pesar de que la iglesia desde su inicio padeció persecuciones, decapitaciones, lapidaciones, fueron quemados en pira, fueron crucificados. Bendito sea el Señor. Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo, porque él dijo a los que lo crucificaban: pónganme con la cabeza para abajo, porque no soy digno de morir como murió mi Señor Jesús. Pablo fue decapitado, fue crucificado y le cortaron la cabeza después. Es un odio que tienen a los pregoneros de justicia, a los predicadores de la sana doctrina. Somos enemigos, estamos en la cartelera de los más buscados del infierno. Pero somos gente amada por Dios. Somos especial tesoro en la mano de Dios. Los que todavía no hemos corrompido el mensaje, los que no hemos vendido la palabra, los que no hemos mantenido ahí firmes en la palabra.
Alabado sea. Aunque el mundo haya cambiado de mensaje, aunque hayan quienes se hayan ido por una tangente o por un paralelismo religioso, teológico, nosotros nos mantenemos en el camino del Señor. Entonces, en los países islámicos, usted ve las noticias hoy y lo ha visto siempre, el evangelio crece aún bajo sangre, cárceles, degollamiento de ISIS, de Hezbollah y de todos esos extremistas islámicos endemoniados. En China comunista, óigame bien, el evangelio sigue caminando. Ahora es cuando el evangelio está latiendo, el corazón del evangelio está palpitando en medio de una nación comunista, atea, pagana como China. Y el crecimiento de la iglesia cristiana preocupa de una manera terrible y aterra al gobierno comunista. Dice que para el año 2020 unos 25 millones de cristianos estaban ya levantados, fortalecidos en China. Eso no lo puede detener el diablo, eso no lo puede detener. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Entonces, eso es lo que hace el poder del evangelio verdadero. Entra y derriba la muralla de hierro, las murallas de bronce. Hoy China, con todo y que es una potencia, no ha podido detener la potencia, el poder del evangelio, porque Pablo dijo que el evangelio es potencia de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Donde quiera que se lleve este evangelio, la gente va a creer. Donde vayamos los verdaderos predicadores, que tengamos no solamente el mensaje, sino que ese mensaje esté acompañado de un testimonio, de una vida pública y en el círculo inmediato de la familia, y que seamos conocidos en el cielo, también seremos conocidos en el infierno. Pablo fue conocido, Jesús también fue conocido en el cielo y aún en el infierno los reconocían. Por eso los demonios que estaban allá en aquel lugar donde aquellos 7 hijos de Seba querían echarlo fuera, el demonio le dijo: yo sé quién es Pablo y conozco a Jesús, pero ¿quién diablos son ustedes? Pablo también fue reconocido por las hordas del infierno. Entonces la iglesia sigue creciendo cada día. En el mundo sigue creciendo la iglesia del Señor. Llegan los días, óigame bien que esto me habló el Señor. Llegan los días en que las redes sociales ya no estarán disponibles para que se predique el mensaje del Señor Jesucristo. Cada vez se acercarán más y más los días de cierre, los días de puertas cerradas. Se cerrarán más la puerta para la predicación de la palabra de Dios, porque Jesús dijo que en los últimos tiempos, en estos últimos días que estamos viviendo, los hombres serían aborrecedores de lo bueno, amadores de lo amadores de lo malo y de las tinieblas, enemigos de la verdad, amadores de la mentira. Unos 100,000 cristianos mueren diariamente en el mundo entero, mientras nosotros como iglesia tenemos que considerar que mientras nosotros damos gritos de júbilo y nos sentamos a entretenernos en una silla de una congregación o a caminar por ahí a comer helado, hay gente muriendo por el mensaje de Jesucristo, por el mensaje que vino del cielo en la persona de Jesús. Mueren más de 100,000 cristianos cada año por su fe en Jesucristo. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Muchos de nosotros vamos a pagar con nuestras vidas, con nuestra propia sangre, el mensaje y la fe en Jesucristo. Otros van a sobrevivir para continuar la obra de Dios aquí en la tierra. Eso se lo dijo el Señor a la iglesia de Esmirna, que era una iglesia sufriente, una iglesia martirizada por su fidelidad a Dios, su amor a Jesucristo y su devoción a la palabra del Señor. En Apocalipsis 2:10 el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Ese evangelio sin padecimiento, sin cruz, sin sacrificio, es un evangelio que ha sido venido desde las pailas del infierno. Dice: no temas de nada de lo que vas a padecer. Y aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esos 10 días fueron los 10 años de persecución del emperador Diocleciano. Sé fiel hasta la muerte
y yo te daré la corona de la vida. Tú eres salvo, yo soy salvo, pero solamente seremos salvos si llevamos este evangelio con fidelidad hasta la muerte. El que sea fiel hasta el fin, este será salvo. Esto de salvo y siempre salvo, eso no existe. Eso no es el mensaje del evangelio verdadero. Llegan esos días, bendito sea el Señor. El avivamiento que me mostró el Señor, el avivamiento del Espíritu Santo, ese avivamiento que se ha predicado, que se ha profetizado, ese avivamiento que está por venir sobre el mundo entero, sobre la tierra. No hay diablo, no hay demonio, no hay sistema humano, ni gobierno que lo puedan detener. Aún los que por causa del Señor están en las cárceles, óigame bien, van a hacer estremecer los cimientos de las cárceles, así como pasó con Pedro y con Silas, con Pablo y con Silas, cuando estaban en la cárcel de Filipo, se sacudieron los cimientos de la cárcel, se abrieron las celdas, cayeron las cadenas, no solamente de los apóstoles, sino también de todos los presos, porque ellos llegaron adorando, cantando al Señor, aunque tenían su espalda destrozada con los látigos, con las varas. Bendito sea el Señor. Qué difícil, qué distinto la iglesia de ahora, una iglesia cosmética, una iglesia que ha pasado por ese quirófano de la estética, de esa cirugía plástica, que el diablo ha levantado clínicas en congregaciones donde la gente lo que hacen es transformarla a la imagen de las modas, a la imagen de lo que el mundo es. Gente que ahora vive más para la apariencia que para Dios. Se preocupa más por la medida de su cintura que por la medida de fe que tiene que tener. Se preocupa más por la marca de su ropa y de la fragancia que se echa, de la loción, del perfume, que por las marcas de Cristo, por la que Pablo se preocupó. Alabado sea el Señor. No me malinterprete. Yo sé lo que estoy hablando. Yo sé lo que estoy hablando. Vienen días en los que los cielos estarán abiertos sobre las naciones, que se vuelvan a Cristo, que se humillen ante el Señor, que se vuelvan a su palabra. Esto será por poco tiempo. Viene un avivamiento, pero será por poco tiempo, pero será notorio, poderoso y verdadero. ¿Y por qué será por poco tiempo? Porque la iglesia está a punto de ser levantada en el rapto. El rapto de la iglesia está muy cerca. Las señales del mundo, lo que está pasando, los acontecimientos están gritando que Cristo viene, Cristo viene, Cristo está a Malasherramacuinda y Tanamashun Remoi Combilagua. Estamos a punto de ser levantados. Pronto entraremos en la morada que nos presentó y nos prometió el Señor Jesucristo en Juan 14. Estamos a punto de ser llevados a nuestra patria celestial. Estamos a punto de pisar las calles de oro, de ver el mar de cristal, de atravesar las puertas de la nueva Jerusalén, de ir a la boda del Cordero, de sentarnos nuestro amado esposo, redentor, nuestro familiar cercano, el que pagó el precio por nosotros, el que nos redimió del poder del pecado y de la muerte. Él nos estará sirviendo y el Padre estará gozándose de ver a su Hijo feliz con una esposa santa, redimida, vestida, preparada, ataviada como la esposa para su marido. Vestido blanco, vestidura resplandeciente, oliendo a gracia, oliendo a santidad, oliendo también que pagó un precio. Bendito sea el Señor para siempre, y recibiremos galardón por nuestra fidelidad aquí en esta tierra. Bendito sea el Señor. Los mensajes de prosperidad, esa prosperidad sin santidad, porque yo creo que Dios prospera. Esos mensajes apóstatas están por quedar silenciados por la voz gloriosa, estridente, estruendosa del Espíritu Santo de Dios. Solo se va a victoriar un nombre en la tierra, en las naciones, y será el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Se dirá Cristo, 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 en el liceo Cristo, en la universidad Cristo, en los trabajos Cristo, en la guagua Cristo, en el transporte Cristo, de camino Cristo, en el avión Cristo, Cristo, Cristo. Será llena la tierra de su presencia, de su nombre, nombre que es sobre todo nombre, ante el cual el mundo entero tendrá que doblegarse y reconocer
reconocer que Él es el Señor. Vamos a ver ateos convertirse a Cristo, como pasó con ese famoso ateo del siglo XX llamado Anthony Flew, un hombre que persiguió el Evangelio. Trató de ridiculizar la palabra del Señor, pero él murió en el año 2010 siendo cristiano. Fue convencido por el Espíritu Santo. La misma ciencia secular, la misma ciencia lo convenció de que Dios es real, que detrás del universo no está una evolución espontánea, ni es producto de la casualidad, sino de la inteligencia de un ser divino. Y entendió que Dios era real, que Dios existe. La ciencia lo convenció a él de que Dios es real y se convirtió en un gran defensor de la fe en Jesucristo. Escribió libros que derribaban el ateísmo que él mismo promovió por el mundo entero. Incluso él dijo en una entrevista y escribió y salió un letrero que recogía sus propias palabras. Decía, I was wrong, the Bible is right. O sea, yo estaba equivocado, la Biblia tiene razón, la Biblia es real, la Biblia está correcta, el que estaba mal era yo. Bendito sea el Señor. Por eso que la Biblia dice que los hombres, el mundo no conoció a Dios a través de la sabiduría, por lo cual le plació a Dios salvar el mundo por la locura de la predicación. Y él murió testificando de que Jesucristo es real, que Jesucristo es Dios. Predicó el Evangelio de Jesús. Perseguidores del cristianismo serán defensores de la fe, así como fue Saulo de Tarso, que fue convertido en el camino de Damasco. Mucha gente que están persiguiendo el Evangelio pronto serán defensores de la fe. Este mensaje me lo dio el Señor. Hoy me habló el Señor de este mensaje. Me mostró que viene una lluvia de avivamiento en el mundo entero. La nube de Dios va a cubrir todas las naciones. El mundo entero estarán bajo la nube de Dios, bajo la chequina del Espíritu Santo, como lo dice Primera de Reyes capítulo 18 versículo 41 al 46. Dice la Biblia que vino el profeta Isaías y mandó a su sirviente que subiera al monte y viera el mar, y vio a la séptima vez que subió. Esta es la séptima subida. Este es el tiempo de ver la nube de Dios. Del mar subió una nube con la forma de la planta de la mano de un hombre, y que esa nube venía y era la que traía la lluvia que iba a acabar con la sequía de los tiempos de los apóstatas como acá, y una pagana bruja como Jezabel. Y esa lluvia vino. Jezabel no la pudo detener. Acá tampoco. Los Baales tampoco. El diablo ni Acera pudieron detener la mano que traía la lluvia del avivamiento y de la bendición sobre el pueblo del Señor. Esa mano con 5 dedos. Una mano de hombre tiene 5 dedos. Son los 5 ministerios que hay en la Biblia. Los verdaderos apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, los pastores. Unidos somos los que podemos traer la iglesia. Cuando se una, va a traer la lluvia de Dios sobre la tierra. Y le dijo Elías a Jeremías acá: corre, ensilla tu caballo, vete con tu carro para que no te detenga, la lluvia de Dios. Yo te quiero decir, la lluvia que viene va a detener el paganismo, va a detener esas leyes de homosexualidad, de legalizar matrimonio del mismo sexo. Esta lluvia que viene va a detener, bendita sea la gloria de Dios, esas leyes del aborto. Se va a promover la vida, la bendición, la palabra de Dios será predicada en todos los lugares, desde el kinder hasta la universidad. Los catedráticos hablarán de Cristo. Bendita sea la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Este es el mensaje que Dios me dio y yo quiero que tú lo lleves en tu corazón. Cristo viene, santifícate, purifica tu vida, que el rapto está a la puerta. Nos vemos en otra oportunidad, y que el Señor cubra tu vida con su gracia, y que esa nube te moje, y que el rocío de hoy se convierta en esa lluvia de mañana. Hoy será un rocío. Él vendrá de una manera personal. Cada vez que te levantas a orar, a buscar, a ayunar, será ese rocío. Pero ese rocío se convertirá en una gran lluvia que va a inundar las naciones. La tierra será cubierta del conocimiento de Dios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.